Hola Vivina, ¿cómo estás? Bien, bien, tranquila que pude ingresar. Bueno, bienvenida a la sala, te dejamos acá, te voy pasando las filminas. Recuerden que si tenemos algún problemita de comunicación, lo que tenemos que hacer es volver a conectarnos, ¿sí? Bien, ¿arranco? Arranca, Vivina, los invito a todos a cerrar sus micrófonos para que podamos tener una mejor recepción del sonido. Yo también me voy a mutear. Muchas gracias. Bueno, este es un trabajo que hice el año pasado, en tiempos de pandemia. Se me ocurrió tratar de investigar la historia, ¿no? ¿Qué es lo que revelaban todos los papers publicados de matemáticas sobre las teorías del caos? Y la verdad que me llevé una tremenda sorpresa. Siguiente. Entonces, el contenido es tratar de ver, compartir con ustedes las regularidades que encontré en los términos, ciertas regularidades en los términos que encontré en los documentos matemáticos y el propósito es tratar de comprender el secreto de los modelos mariposa, de los que emerge el orden autorregulado. Siguiente. Entonces, para eso vamos a ir pivoteando entre dos ideas, la del universo estable con trayectorias inestables. Y tengan en cuenta de que hay dos tipos de modelos de atractor, uno con cuenca de atracción y otros sin cuenca de atracción, unos que replican las trayectorias planetarias y otros basados en lenguaje computacional. Siguiente, por favor. Bueno, esto nos remite a la historia de la humanidad. El hombre desde que es humano se fascina por las estrellas y con el tiempo comenzó a tratar de catalogar el carácter predecible, a tratar de leer su futuro en las estrellas. Que como sabemos, bueno, eso después derivó en la astronomía. Pero esta noción de que el universo es predecible y fijo, algo estable, duró siglos, milenios se puede decir. Siguiente, por favor. Fíjense que esta noción, después que fue elaborada por los griegos, por Euclides, esta noción del universo como ordenado, predecible, armónico, duró hasta el Renacimiento, hasta poco antes de Newton y de Kepler, que fueron los que fueron cambiando un poco la visión de las cosas. De hecho, la geometría euclidiana está basada en figuras geométricas planas que se extrapolaban al universo, y fíjense esta imagen del hombre de Vitruvio es hermosa porque relaciona las proporciones armónicas del cuerpo humano con todas las figuras básicas conocidas hasta entonces, el círculo, el rectángulo y el triángulo. De la geometría euclidiana, después con el tiempo fuimos pasando a las no euclidianas, donde para resolver las ecuaciones ya se requerían el uso de las computadoras para abordar las trayectorias planetarias impredecibles. Vamos a ver qué es esto de las trayectorias impredecibles más adelante. Siguiente. Porque mientras en Europa se fijaban que el universo era estático, los chinos desarrollaban una visión del universo con polaridades. Tengan en cuenta que los chinos habían descubierto mucho antes la brújula, entonces ellos extrapolaban una noción de una polaridad universal que atraía los cambios yin y yang, ¿no? Entonces, siguiente. Esta es la estilización actual del yin y yang, por todos conocida. Siguiente. Pero fíjense qué notable las similitudes que hay entre el patrón, este patrón del siglo XVI chino, con una galaxia, una tormenta y una piña. Es realmente notable.
cómo esto nos revela un patrón, que el universo y la vida presentan un cierto tipo de patrón que hay que desentrañar y discernir para que eso, los científicos lo que se dieron cuenta, que ahí es donde está el secreto de la vida, ¿no? De la vida y del orden en el universo. Siguiente. Pero mientras tanto, bueno, volvemos a Europa, a Euler, cuando inició la conceptualización del espacio cotidiano. Siguiente. Porque la novedad de Euler es que trataba de aplicar las matemáticas no para algo abstracto, simplemente, sino trataba de aplicar las matemáticas, y esto fue lo llamativo, para resolver problemas cotidianos. Por ejemplo, había una ciudad en Prusia que los ciudadanos querían resolver el problema, cuál era la vía más corta para recorrer los 7 puentes. Y él lo que hizo para saber si se podía o no se podía acortar el camino entre los 7 puentes fue no un plano de los puentes, porque si ustedes se fijan, los puntos, los nodos, no tienen nada que ver con los puentes, con la espacialidad de los puentes. Él lo que hizo fue estirar conceptualmente el espacio para acomodarlo, lo estiró y lo plegó conceptualmente para que hubiera correspondencia con figuras geométricas, y una vez que estableció las correspondencias con esas figuras geométricas, pudo concluir que no había manera de encontrar un solo camino para los 7 puentes. Siguiente. Este fue el inicio de los abordajes geométrico-topológicos, que después fueron desarrollados por Poincaré. Siguiente, por favor. Porque con Poincaré, ya, los matemáticos y cosmólogos comenzaron a conocer que había muchas órbitas planetarias que son absolutamente irregulares. Muchos de nosotros aprendimos en la escuela que los planetas tienen una órbita elíptica, ¿verdad? Más o menos elíptica. Y fíjense esta órbita. Se habían encontrado órbitas que no se sabía por qué eran así. Un filósofo del siglo XX propuso de que estas órbitas respondían a campos de fuerza sobre los que se acomodaban los planetas, pero campos de fuerza que no estaban bien delimitados. ¿Ve? Lo llamó el toro por la forma, también es una abstracción de los campos de fuerza en el universo. Pero ven, imagínense ustedes que la hebrita de lana es el recorrido que ha hecho un planeta entre distintos campos de fuerza, que por supuesto está lejos de ser un campo de fuerza circular o elíptico. Siguiente, por favor. Vayamos, ya en el avanzado del siglo XX se redefine la noción de espacio-tiempo. Siguiente. Donde esto nos permite la redefinición de todos los campos de fuerza del espacio-tiempo como un lienzo, nos permite comprender la dinámica del universo. Ya se va avanzando en el conocimiento que el universo es como si estuviera vivo, porque las estrellas nacen y mueren. Las trayectorias de los planetas con el tiempo evolucionan y se ordenan. Esto es un cambio de paradigma muy, muy grande. Siguiente, por favor. Pero todos estos avances sobre los campos sobre las trayectorias irregulares como que quedaron en stand-by porque las discusiones comenzaron a focalizarse en la resolución de los problemas de la mecánica cuántica, donde la luz, particularmente el debate era si la luz es una onda o es una partícula. Siguiente. Porque en realidad el problema era que eran las dos cosas, que no había manera de saber cuándo los fotones se comportaban como ondas y cuándo como partículas. Entonces, para resolver desde la filosofía esto, porque se cruza mucho en la mecánica cuántica las nociones filosóficas con las nociones de las ciencias duras. Entonces había que resolver desde la filosofía si la luz es una onda o es una partícula, y Bohr lo que propuso el principio de complementariedad.
Es decir, que no hay manera de saber, que es muy difícil saber, hasta ahora no sabemos por qué a veces se comporta como onda y como partícula. Pero lo que sí sabemos es que sí se comporta como una de esas dos posibilidades. Entonces, que él proponía que había que avanzar sobre esa certeza. En cambio, Heisenberg lo que decía que no se podía avanzar hasta no saber, mientras estemos en esta incertidumbre de no saber cuándo va a ser onda y cuándo va a ser partícula. Ahora una pregunta, porque esto, es decir, esta charla es para futuros médicos. ¿En qué les afecta esto a ustedes? Para que se pregunten, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál será el principio que es aplicado en medicina? El de complementariedad, tal cual. En el láser, para las técnicas de láser tan utilizadas en medicina como para las técnicas de diagnóstico por imágenes, se parte de la base de que la luz es tanto una onda como una partícula, y a partir de ahí se elaboran las técnicas. ¿Ven qué interesante? El principio de incertidumbre queda en el campo de la filosofía. Siguiente, por favor. Entonces ya llegamos a la década de 1950 con la carrera espacial y la necesidad de conocer las trayectorias celestes para poder mandar los satélites, y acá sí se recuperan los cálculos que habían quedado suspendidos a fines del siglo XIX. Siguiente. Y acá, en medio de esta búsqueda de qué pasa con las trayectorias inestables o las trayectorias irregulares, el matemático Smail hace un formidable hallazgo. Encontró un patrón que de todas las trayectorias abstrajo un patrón de las trayectorias inestables mientras estaba observando a chicos que estaban haciendo surf en las playas de Río de Janeiro. Siguiente, por favor. Fíjense que este patrón común entre las olas también había sido, uno puede encontrar un antecedente en este famoso cuadro de Opusai, donde las olas responden a estas determinadas trayectorias individuales. Ahora todos sabemos que para poder hacer surf para hacer surf, el surfista tiene que montarse sobre la ola más estable, sobre la fuerza del agua que resulte más estable. De esa identificación es que depende el éxito y muchas veces hasta la vida, porque si se equivoca hacia dónde dirigirse, hacia qué ola dirigirse, hay muchos que han muerto en el camino. Siguiente, por favor. Y esto nos retrotrae a un conocimiento que a mí como antropóloga me fascina, de cómo este patrón común de olas inestables era reconocido por los nativos del Pacífico desde hace miles de años. Fíjense que lo que está acá en esta esquinita es un diagrama hecho con cañas para que los jóvenes aprendan cómo identificar los patrones, cómo identificar el patrón estable de olas inestables. Porque si hay algo más inestable son las olas. Uno se levanta a la mañana y no sabe para dónde van las olas. Sí, uno puede guiarse por el viento y demás, pero el asunto es que ellos identificaron que hay un patrón. Acá de nuevo la idea de un patrón que contiene a las trayectorias inestables. ¿Se dan cuenta? Y esto fue lo que captó Smail en esa playa de Río de Janeiro. Siguiente, por favor. Entonces diseñó la famosísima herradura de Smail. ¿Qué es la herradura de Smail? Vamos a tratar de sintetizarlo, de explicarlo fácil, porque no somos matemáticos ni técnicos y no es la función reproducir matemáticamente esto, sino tratar de comprender qué es lo que quiere decir. Bueno, lo que proponemos es que Smail, el salto intelectual enorme, el enorme salto conceptual que introdujo en la academia matemática, es que en lugar de estirar el espacio físico como había hecho Euler muchos siglos antes, él lo que hizo fue estirar conceptualmente el plano donde se dibujan las trayectorias.
Porque fíjense, acá en esta esquinita, abajo, a la izquierda, vemos los campos de fuerza reales observados en muchas trayectorias planetarias. Son los campos de fuerza, que no quiere que son, fíjense, es como si el planeta tuviera que montarse sobre alguno de estos campos de fuerza para seguir adelante. Pero los posibles, no sé, es decir, no hay manera de saber cuál es el que el planeta va a elegir de antemano. Pero sí podemos representar todas las trayectorias posibles. Y este otro diagrama de abajo a la derecha nos muestra la representación computarizada de la herradura de Smale, con todas las trayectorias posibles. Fíjense qué similar que es a la forma de las olas. Y acá arriba esto mismo lo ha explicado Smale en uno de sus trabajos, como él parte de un plano cuadrado, y entonces fuera del plano es como que representa todas las trayectorias posibles, ¿ven? En esa curvita, fuera del plano representa todas las trayectorias posibles. Ese es el abordaje conceptual de enormes consecuencias para la ciencia y la matemática. Fue un avance conceptual que abría todo un campo de experimentación fabuloso. Siguiente. Pero, como dicen a veces, cuando un hallazgo sucede y no conviene. ¿Qué pasaba con Smale? Smale era estamos hablando de los años 60, porque él descubrió la herradura, diseñó la herradura en el 60 y la publicó en el 61. La formidable conceptualización de Smale fue ninguneada, porque era en los años 60, cuando regresó a Estados Unidos, comenzó a ser un conocido activista contra la guerra de Vietnam. Era de los que promovía las manifestaciones. Eso ya se imagina que al Estado norteamericano mucho no le gustó. Pero el problema es que la herradura de Smale estaba fundamentada en criterios rusos de estabilidad estructural. Eso fue como el colmo. Publicitar Smale era no solamente darle entidad a alguien que estaba en contra del Estado, sino a alguien que se había fundamentado en criterios rusos en plena carrera espacial. Entonces se dan cuenta, fue ninguneado, fue despedido, el Estado lo despidió, le retiró todo subsidio, tuvo que arreglarse a sobrevivir como profesor particular de matemáticas. Fue un horror la persecución que le hicieron. Siguiente. Y así llegamos, paralelamente, a la observación de Lorentz, un humilde meteorólogo norteamericano. Siguiente, por favor. Lorentz lo que comenzó, adquirió una computadora para modelizar los fenómenos de ciclón y anticiclón, para hacer estos tipos de mapas que se muestran acá. Siguiente, por favor. Y él lo que publicó 2 años después, en el 63, es que le llamó la atención que él introdujo dos resultados del ciclón y del anticiclón, lo introdujo en la computadora para predecir el clima, y después él emplea la palabra, yo leí el artículo, que está en internet, cualquiera lo puede descargar, cualquiera que tenga ganas, y él dice que aplicó iteraciones sobre los datos, y que después de la tercera iteración, el flujo que era al principio regular se disparó a cualquier lado. Y más que eso, parecía que la máquina andaba sola, no paraba. La única manera de parar era deteniendo la máquina. Siguiente, por favor. El paper, los matemáticos les llamó la atención y comenzaron a distribuirse el artículo, como se hacía en ese entonces, por cartas, se lo empezaron a enviar entre todos para buscar resolver cómo estabilizar este flujo. Porque un flujo por esta es una intervención de la figura publicada en 63, ¿no? Acá, bueno, para que se entienda, esta es la figura original y la de abajo es el flujo,
el flujo inestable que salía. Pero lo que más llamaba la atención es cómo desde las matemáticas y desde la computadora se había diseñado un programa que parecía que las formas adquirían vida por sí mismas. ¿Se dan cuenta? Y esto era realmente fascinante. Siguiente, por favor. Entonces, como la mariposa de Lorentz pateó el tablero de la predictibilidad en ciencia y programación, y el flujo disparado en infinito se convirtió en un problema matemático a resolver. Ahora, ¿quién fue trabajando en este problema? Siguiente. Fíjense que es interesante ver, hacer un pequeño listado de los papers publicados, tanto por Smail como por Lorentz, entre los años 60 y 75. Siguiente, por favor. Lorentz, todos los ejes era para mejorar los programas meteorológicos. Siguiente. Esto solamente desde el título, ¿eh? Y Smail, en cambio, buscaba qué es lo que proporciona estabilidad a los sistemas dinámicos. Siguiente, por favor. Y acá llegamos al año 1973, 10 años después de la publicación del artículo de Lorentz, que estaba distribuido por todos los matemáticos, y vemos qué pasó. Siguiente. Un humilde estudiante chino, un profesor de matemática, un jefe de cátedra y su tutor en la tesis postdoctoral, le entregó la copia del artículo para ver si lo podía resolver, porque fíjense, habían pasado 10 años y ninguno de los grandes gochos norteamericanos había podido resolverlo. Y este joven chino resolvió en 15 días el problema de la estabilidad de la trayectoria y lo entregó. Pero el tutor le dijo, bueno, anda a ofrecerlo para publicación, se lo rebotaron. Estuvo 2 años archivado, el profesor le dijo, bueno, vamos a editarlo, y lo publicaron en 1975. Siguiente, por favor. Y acá, bueno, vamos a detenernos unos instantes en cómo el periodo, en este que se considera este trabajo fundamental para la teoría del caos. Donde yo lo que hice acá fue tratar de buscar en la información sobre los rasgos generales, los principios generales que fueron mencionados en el artículo, y bueno, de ahí establecí la correlación con quién había dicho qué cosa antes. Porque lo que hizo Lee, el matemático Lee, fue reunir en un solo artículo para resolver el problema todos los principios que se habían publicado hasta allí. Pero el gran problema fue que para resolver el flujo inestable, para estabilizar el flujo, no había otra manera que hacerlo que recurriendo a los principios de Smail y recurriendo a los principios de los criterios rusos. Entonces acá, ¿qué les parece? ¿Habrán sido aceptados? ¿Habrá esto sido publicado tal como fue? Vamos a ver la que sigue. No, fíjense que ahí Lee comenzó a hacer, jamás fue entrevistado en vida por el trabajo que cambió la historia de la computación y las matemáticas, jamás fue entrevistado en vida, y el que se llevó todas las palmas fue el profesor York. Y se ocuparon de ocultar los principios de Smail y los criterios rusos, y le comenzaron a dar preponderancia a lo que había dicho Lorentz. Entonces comenzó a construir a Lorentz como el creador de la estabilidad del flujo, cuando en realidad él no había hecho nada. El siguiente, en esta construcción, que donde estaba, siguiente por favor, porque Smail mientras tanto seguía trabajando y tratando de publicar como podía en la resolución de la trayectoria estable del atractor. Siguiente por favor. Dentro de la operación de prensa que ninguneaba tanto a Lee como a Smail, se comenzó a construir a Lorentz como el héroe nacional norteamericano que con programas de la computación de una enorme tradición norteamericana había resuelto el problema de la estabilidad del atractor, del efecto mariposa. Y para eso un
se comenzaron a hacer operaciones de prensa donde se comenzaron a difundir entre el público en general cualquier cosa. Fíjense, el efecto mariposa. ¿Cuántos de ustedes no han oído hablar, decir que la teoría del caos es una mariposa que aletea en una parte del mundo y provoca un tifón en otra? ¿No es cierto? Se lo da como un hecho dado que la teoría del caos es eso. Siguiente. Pero fíjense, se habían basado, muchos años después, se comenzó a difundir un malentendido de algo que Lorenz jamás dijo. Porque el título Lorenz había dado una conferencia en el 72, si puede el aleteo de una mariposa en Brasil causar un tornado en Texas. Ese es el título. Y el título de la conferencia. El contenido de la conferencia, yo lo leí, porque también está disponible en internet. Lorenz dice, el aleteo de una mariposa ni aumenta ni disminuye las turbulencias. Más claro imposible. Inclusive después, en un texto de 1995, publicado en 1995 por Lorenz, fíjense cuántos años habían pasado, dice directamente que no sabe de dónde salió ese vínculo entre la teoría del caos y el efecto mariposa. Porque fue una operación de prensa para confundir y ocultar a Lee y a Ismail y los criterios rusos necesarios para la estabilidad. Porque estaba envuelto el orgullo norteamericano como potencia superior. Una potencia superior como Norteamérica tenía que encontrar la salida desde su propia tradición, no desde criterios rusos. ¿Se dan cuenta? Siguiente. Entonces, vemos como humildemente Ismail, como profesor particular, dirige a un matemático joven en un artículo que habla sobre el atractor estable. Siguiente. Y acá presenta, también dice claramente, el modelo, el problema no es tal, porque en las trayectorias naturales los planetas van siguiendo trayectorias que evolucionan hacia la estabilidad dentro de un patrón general. Fíjense que los rusos en 1937, miren ustedes, la escuela de Gorky se llama, donde estuvieron estos dos matemáticos en el año 1937, donde propusieron por primera vez el criterio de estabilidad de los sistemas dinámicos, y acá es donde recuperan la noción de complementariedad de Bohr, porque dice, la estabilidad topológica orbital de un sistema dinámico significa que para cualquier perturbación existe un homeomorfismo cercano al mapa de identidad que transforma de modo complementario las órbitas del sistema dinámico original en las órbitas del sistema perturbado, confiriendo estabilidad estructural. Bueno, es decir, lo que importa acá, aunque no lo entendamos muy bien de entrada, es que esta estabilidad, la estabilidad de las trayectorias, depende de un patrón general de la complementariedad, del principio de complementariedad de los sistemas. ¿Ves? Que esto pasa, no hay manera todavía de saber por qué pasa, cómo ocurre ese milagro que con el tiempo las trayectorias se ordenan, pero pasa. ¿Ves? Entonces no hay otra que aplicar el principio de complementariedad, todavía no sabemos por qué pasa. Siguiente. Entonces, otra información crucial que fue muy ninguneada fue la información de otro matemático muy prestigioso en Estados Unidos, que también era norteamericano, muy prestigioso, tenía muchos trabajos matemáticos y era experto en estadística y en modelos probabilísticos, y propuso el problema, la gran diferencia entre los modelos que describen las trayectorias inestables, naturales, ya sean las trayectorias
en los planetas, en las olas, del viento, de lo que fuera, todas las trayectorias planetarias, esos se estabilizan tarde o temprano, presentan un patrón común más que los autorregula. En cambio, los modelos trazados por computadora no presentan cuenca de atracción de fuerzas. Él se basó en el criterio de cuenca de atracción de fuerzas, porque el concepto de atracción de fuerzas es algo que todos conocemos del colegio también, de la gravedad y que los planetas son atraídos por campos de fuerza. En las órbitas tienen que ver los campos de fuerza. Pero lo que dijo Rull es que los modelos trazados por computadoras carecen de campos de fuerza. Entonces siempre se van a disparar al infinito. En cambio, las trayectorias naturales sí presentan campos de fuerza. Y los modelos, y este es otro dato, los modelos computarizados que incorporan los elementos correctamente para formar un campo de fuerza son los que permiten la estabilidad estructural. Siguiente. Esto es un ejemplo de atractores inestables. Estos son modelos de teoría del caos, ¿ven? Estos son verdaderos atractores caóticos que se disparan, que uno no puede saber de antemano, que se van, como se dice, van cambiando de forma continuamente. No son estables. Siguiente. Y acá, bueno, esto es un videíto, a ver si lo podemos pasar, para ver un ejemplo. Fíjense cómo parece un elemento y después de golpe surgen dos. Este es el atractor estable. Es cortito, pero... Y este es el secreto del atractor estable. Ya está, creo que con esto lo que está bueno ver, que acá está el misterio también de entre onda y partícula, porque lo que vemos al principio como un solo elemento, un solo puntito, de golpe, sin saber cómo, vemos dos. Y eso no tenemos manera de saber por qué pasa, pero pasa. Y es el misterio de la vida sobre el que avanzamos. Siguiente, por favor. Entonces, recapitulando esta primera parte. Siguiente. Todo lo que nos muestran, todos los documentos que estuve mirando hasta ahora, es que la teoría del caos, en realidad, se comenzó a formular en 1963 con el trabajo de Lorentz, porque fue cuando se dieron los primeros principios de las órbitas inestables e impredecibles sobre la que fueron trabajando un montón de matemáticos. En cambio, si entendemos el cosmos como la emergencia del orden desde el caos, las teorías, lo que se inauguraron, lo que se fundaron en el año 1975 no fueron las teorías del caos, fueron las teorías del cosmos, porque los principios. ¿Y eso en qué nos afecta a nosotros o a los que estamos interesados en ciencia o en tecnología o en la aplicación de estos principios en medicina? Lamentable, es que ustedes, fíjense, yo hace tiempo que vengo trabajando buscando papers de neurociencias, ¿no? Y recién en el año 2015 se comenzaron a aplicar estos principios de neurociencias. 40 años después de la publicación del trabajo de 1975. Miren si esa invisibilización tremenda y ese ocultamiento a lo que todos teníamos derecho de conocer, fue ocultada toda esa maravilla de conocimiento que nos permite avanzar en ciencia, fue ocultada. Entonces, bueno, esto es como para tener en cuenta. Siguiente, por favor. A ver si podemos dar rapidito a la aplicación de modelos mariposa sobre procesos sociales. Siguiente, por favor. Para aplicar el modelo de atractor estable sobre procesos sociales, es decir, como un grupo social dado
encontró la manera dentro de sí mismo de autorregular una situación difícil. Para resolverlo, tuve que recurrir a los aportes de Bateson sobre el mismo proceso de memoria. No sé, ya nos quedan 3 minutos, voy a tratar de completar esta idea. Los mismos procesos de memoria que tenemos nosotros los humanos lo tienen los animales. Procesos de atención, percepción y memoria. Hay procesos básicos, elementales, que compartimos en muchos aspectos. Tanto nosotros como los animales, sobre todo los mamíferos y aves son los que son más inteligentes en ese sentido, saben distinguir las percepciones básicas, primarias, percepciones, cosas que nos enteramos por primera vez, las distinguimos de regularidades. Cuando algo ya comienza a repetirse, nos damos cuenta que es una repetición, que es una regularidad, que algo pasa, y de ahí saltamos a las particularidades, que es lo que permite hacer cambios, aplicar los elementos aprendidos previamente. Muchas aves, el desarrollo de estas particularidades es lo que permite a muchas aves resolver problemas, fabricar herramientas y resolver problemas que la verdad que son una maravilla, por este patrón general en el modo de percibir el entorno. Y fíjense que guarda similaridades con lo que la estructura de Klimovsky de toda teoría científica tiene, que también parte de datos concretos, de ahí por inferencia se establecen regularidades y luego por deducción se inducen regularidades y por inferencia se establecen hipótesis. Siguiente, por favor. A ver, un minutito, rapidito. Lo que se puede hacer es vincular con un flujo, es decir, preparar dos estructuras y vincularlas de modo complementario. Siguiente, Vivina, por favor. Vivina, si te parece, cortamos, volvemos y así lo explayás tranquila. Para no correr, no hay ningún problema. Sí, no tenemos que correr, así que no hay problema. Bueno, salimos todos de la sala y partimos desde acá, desde los sistemas conceptuales. Yo quería terminar ahora, pero no. No te preocupes, si lo podemos desarrollar tranquilos. Gracias. Volvemos a entrar con el mismo ID y la misma clave, por favor.